El resto del equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, hola equipo, un gusto, ¿cómo están? Igualmente, el gusto es nuestro también. Iván, se supone que va a venir un índice de inflación de un dígito. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista estrictamente económico y desde el punto de vista del humor social también? Aunque sos economista, te puedo preguntar, ¿no? Sí, bueno, creo que hay algo de lo simbólico, ¿no? De que esté en un dígito y no dos, pero más allá de eso también hay una trayectoria de descenso de la inflación. O sea, uno a veces dice, bueno, ¿dónde están bajando los precios? Me parece que va a ser difícil que encontremos algún precio que baje, aunque puede ser, porque lo que nos dice el dato es que los precios suben, pero suben a un ritmo más lento, ¿no? Es decir, si va a subir, si va a dar 9 o si va a dar 8, bueno, eso lo comparás contra el pasado reciente y lamentablemente termina siendo una buena noticia, ¿no? Porque venimos de niveles de 25, incluso al fin del gobierno anterior teníamos niveles del 12, del 11, entonces ya que esté dando un dígito, pero que sobre todo que venga de niveles más altos, uno empieza a pensar que bueno, que acá hay una tendencia y que entonces la inflación, o sea, te podés poner optimista sobre el futuro. Me preguntás sobre el humor social, bueno, ustedes mismos comentan esto, que hay una palabra que surge entre votantes y no votantes, que hay esperanza, hay una mirada de que el futuro puede llegar a ser mejor, y creo que este descenso en la inflación es lo que está guiando esas expectativas medianamente favorables en una economía que, bueno, tiene problemas por todos lados, digamos, no es que estamos negando la realidad, ¿no? ¿Qué numerito te da vos? Yo no sé si tenés una consultora, pero no calculás inflación. ¿Qué numerito te da? Yo no hago medidas de inflación, pero estoy pensando que puede llegar a dar alrededor de 9, pero no hago los estudios, no ando mirando los precios ni en el supermercado ni por internet como para construir un índice, así que me descanso en lo que muy bien trabajan otros, ¿no? Sí, igualmente, digamos, desde un lugar más conceptual, yo me esperaba un descenso de la inflación, porque la naturaleza del salto de la inflación de los primeros meses del año es en realidad un efecto que podemos llamarle destapar la olla. O sea, cuando vos pisaste precios por mucho tiempo, ¿no? Y tenías reguladas las prepagas, la nafta, el dólar oficial, recordemos que hace 4 meses valía 300 y pico de pesos, hoy vale casi 1.000. Bueno, todo ese proceso de sinceramiento, lo que siempre genera es un salto del índice de precios y por tanto una fuerte aceleración de la inflación. Pero que una vez que eso se hizo, ya no necesitas volver a hacerlo. Entonces, sí, la inflación va a tender a bajar. Y si a eso le sumás una política fiscal dura, contractiva, que busca la austeridad, que busca el equilibrio, y una cantidad de pesos que crece mucho menos de lo que crecía antes, bueno, te esperás una baja de la inflación y vas a volver a niveles de los que tenías antes. En algún momento vamos a volver al 7, al 6, al 5, y bueno, ya ahí para adelante, bueno, va a depender mucho de lo fiscal y lo monetario, ¿no? ¿Baja de inflación es igual a crecimiento económico o en este contexto baja de inflación es recesión y baja de la actividad? Bueno, yo te diría que en nuestro contexto la baja de la inflación contribuye al crecimiento económico. De hecho, fíjate vos que los malos datos de la actividad que estamos viendo, no sé, el desplome de la industria, la caída del PBI, la caída del salario real, todo eso se dio al mismo tiempo que saltó la inflación. O sea, a vos te salta la inflación y cae la actividad económica. Ahora, cuando empieza a bajar la inflación, vamos a empezar a ver una recuperación de la actividad económica. Y esto es algo que pasó antes en la historia argentina. O sea, en el 2014, por ejemplo, vimos algo muy similar. O sea, saltó la inflación en la primera parte del año, después cuando empezó a descender la inflación volvió a crecer la economía, y lo mismo vimos en la etapa de Macri, digamos. Antes de la gran crisis del 2018, hubo un salto de la inflación en el 2016, que cuando empezó a bajar, a volver a sus niveles, digamos, de crucero, de esta economía tan inflacionaria que tenemos, la actividad se volvió a recuperar. En el 2017 la economía creció, ¿no? Y creo que eso es lo que va a pasar ahora. El año que viene vamos a tener un rebote de la actividad económica que va a empezar a ocurrir, bueno, por ahí a partir de abril, mayo, pero recién lo vamos a ver como un número cerrado en el crecimiento del año 2025. Iván Carrino, ¿vos lo ves esto como, a ver,
ves que también la baja de la inflación, a la baja de la inflación se corresponde simultáneamente o quizás sea posteriormente una recuperación del poder adquisitivo o es más que nada un cálculo futuro o un deseo o del presidente y del ministro de Economía. No, hay un dato que es el último dato, yo creo que es marzo, hay un crecimiento del 2,7%, si no digo mal, del salario real, o sea, del poder de compra del salario, del 2,7%. Perdón, no todos los sectores, ¿no? Es muy desparejo, ¿no? Porque depende de las paritarias, depende de sí, mucho. esto es un promedio que es el que se llama RIPTE, es un salario privado, además del sector registrado, privado y público, pero registrado, o sea, el sector formal de la economía. No, pero además, digo, te completaba la película. Subió 2,7 en marzo, pero si hago la caída de los primeros 3 meses o entre diciembre y marzo, que eso te da altísimo, o sea, no te da un dato exacto porque no me lo acuerdo, pero ponele que cayó 18 y se va recuperando 2,7, o sea, falta. Pero obviamente que sí, en la medida que baje la inflación, en la medida que mejoren las perspectivas para la inversión en la economía, bueno, los salarios van a ir creciendo por encima de la inflación, ¿sí? No nos tenemos que perder en mayo, abril. Vamos a mirarlo como más de largo plazo. Esperemos a octubre, esperemos a diciembre, miremos para atrás y veamos qué pasa con los números. Es esperable que haya una recuperación del salario real, sí, es esperable y va a pasar. Pero bueno, para que eso sea sostenible y no sea solo un rebote, hay que consolidar este proceso, ¿no? De equilibrio fiscal, de control de la cantidad de dinero y, bueno, eventualmente también bajar impuestos, desregular, privatizar algunos sectores de la economía, abrirse al comercio. Son cosas que veo que el gobierno intenta, sí, creo que está en la buena dirección en este sentido, pero bueno, son necesarias para consolidar el crecimiento de la economía argentina. Iván Carrino, gracias por atendernos. Te volvemos a llamar en cualquier otro momento. Iván Carrino.